Hola amigos, mucho gusto, una vez más aquí con ustedes. Ya prácticamente los saludamos y sabemos que nos están viendo en muchos lugares, eso nos llena de alegría. Quiero enviar un saludo a Temuco, a Tucumán, allá en Argentina. Queremos enviar un saludo también a Ontario, Canadá, que de ahí nos están viendo, en California, en París, a Freddy, nos están viendo también, nos comunica Rodolfo, que nos están viendo en España, a doña Lolita, en México. que nos está viendo en México, para él, para su esposo, su familia, nuestro saludo, nuestro cariño, las bendiciones de Dios. Le pedimos al Señor estén en su casa, en sus corazones. A la gente en Panamá, un saludo cariñoso para todos ellos, en Costa Rica. A la gente que nos mira en Guatemala, le enviamos un saludo cariñoso y muy en especial a todos los que nos ven a lo largo y ancho de Nicaragua, los grupos de oración, los distintos matrimonios que se nos han reportado. Un saludo, pero muy, muy afectivo para ustedes. Le damos las gracias por estar sintonizándonos, de verdad que les mandamos un fuerte abrazo y pidiéndole pues que este testimonio llegue a la vida de cada uno de ustedes y tomen decisiones, estamos a las puertas, digo yo, de la Navidad, estamos a escasos 2 meses de estar cerca de esa Navidad donde tenemos que desde ya ir preparando nuestros corazones para gozarnos en este 24 y 31 de diciembre. Hoy vamos a compartir un testimonio tierno y vamos a gozarnos con ello. Damos la bienvenida a Darwin y a Deidania. Bienvenidos al programa, Darwin. Muchas gracias, don Luis Doñaura. Bueno, le agradecemos a todos los que sintonizan el programa de televisión. Gracias por la invitación, pues, para poder compartir un poco de lo mucho que Dios ha hecho en nuestra vida y como una forma de darle gracias y de honrarlo. ¿Y vos cómo te sentís, Deidania? Muy gozosa de esta oportunidad, ¿verdad?, de compartir lo que el Señor puede hacer cuando uno abre el corazón a Él y dispone. Contenta, ¿verdad?, agradeciéndoles el espacio. Sabemos que hay muchos testimonios bellos en UPS y pues muy agradecida. Bueno, ustedes son parte de esos testimonios bellos que Dios ha hecho, ¿verdad?, en el ministerio. Precisamente de eso trata el programa. Mire, una pareja joven. ¿Cómo tienen ustedes de casados? Vamos a cumplir 6 años. 10 años. 6. 6 años, más. Y vuelvo a insistir, pero ¿qué me podrá enseñar un chavalo de 6 años a mí de casado? Yo tengo 38, es decir, yo tengo 30 y pico, y el pico mío es más grande que toda tu vida matrimonial, y uno dice, ¿qué me podrá enseñar? Sin embargo, cuántas cosas hemos aprendido de ustedes y de otros. Yo siento que he venido aquí, chavalos nuevos, Luis, Soledad, Armando, Claudia, uno nos mira, Héctor, María Esther. Eddie, Evelyn. ¿Perdón? Eddie, Evelyn. Eddie, Evelyn, y Sí. también te iba a decir Héctor, María Esther y Lionel y Elia. Lionel y Elia, Cristian y su esposa Karen. Y tantas parejas. Bismar, el mismo Hilda, sí. Roger. Milton y Aura. Milton, Aura. Y uno viene Verano, aprendiendo sí. y puedo decir, sin exagerar, decenas de testimonios que usted mira que en 6 años han vivido tan aceleradamente que probablemente lo que nosotros vivimos en 16 años, ellos lo vivieron en 4. Y aquí es donde comienza una experiencia rica para nosotros, rica para usted, y ese es el propósito de este programa. Primero, mostrarle que el hombre en su fuerza, se lo voy a decir aunque suene fuerte, es incapaz de construir una familia firme, estable, en el que esté ausente la mentira, las heridas y el dolor. Un hombre sin Dios no es capaz de edificar un matrimonio firme con estas calidades. Cuando Dios irrumpe en el escenario del matrimonio, cuando le permitimos, como decía Deidania, que entre en nuestras vidas, entonces usted ve el cambio que Dios hace, y siempre ese cambio en todos los aspectos, lo físico, lo emocional, lo afectivo, lo material, lo financiero, lo espiritual especialmente, cambia por completo nuestras realidades. Así que le invitamos a que esté con nosotros, a escuchar un lindo testimonio de una pareja de jóvenes que pueden ser nuestros hijos, pero que también tienen mucho que enseñarnos. Un poquito, para entrar ya en materia, Darwin, que siempre nos interesa remarcar un poquito cómo fue tu infancia, si hubieron aspectos de esa etapa de tu vida que te marcaron y que incidieron luego en tu relación matrimonial. Bueno, yo crecí en un matrimonio, soy el primer hijo del matrimonio de mis padres.
recuerdo una infancia con bastante amor de parte de ellos y también de los familiares más cercanos. Sí, mi infancia y parte de mi adolescencia fue bastante marcada por bullying. O sea, fui bastante maltratado en mi vecindario y en mi colegio, ¿no? Y otra cosa que marcó mi infancia también fue un poco la estrechez económica. Gracias a Dios, pues, yo reconozco a mi papá como una persona muy esforzada. No nos faltó nada realmente, pero uno pues como niño anhela muchas cosas, pues, y realmente esas otras cosas que anhelaba pues no se pudieron realizar, pero una forma de honrarlo sí es recordar de que él nos dio todo lo que pudo para pues, nuestro futuro, ¿no? ¿Y cómo fue tu infancia? En mi caso también crecí en un matrimonio, somos 2 hermanos, yo soy la mayor. Recuerdo que mis papás se dedicaron mucho tiempo a lo que era la parte laboral. Y sí, pues gracias a Dios nosotros tuvimos una vida bastante cómoda. Ellos siempre pensaron de que invertir, por ejemplo, en la educación era lo primordial. Cuando yo recuerdo, ¿verdad? Veo hacia atrás, yo sinceramente quisiera haber tenido un poco más de tiempo con ellos, porque recuerdo que crecimos acompañados de nuestras abuelitas y ellos pues laborando, pues trabajando. Eso a ellos lo llevó a consentirnos bastante, tanto a mi hermano como a mí, y eso fue creando en mí una personalidad bien soberbia, apegada bastante a lo material, porque yo miraba que eso era muy importante en la vida de las personas. Sí crecimos pues siempre ellos nos inculcaron el amor a Dios y al prójimo, pero realmente yo en esa etapa, ni en la adolescencia ni en mi juventud, realmente lo viví como se debe, pues como manda la palabra del Señor, de Dios. Y quiere decir que en el caso tuyo, digamos, un poquito la estrechez, en el caso tuyo la ausencia de tus padres por asuntos de trabajo, y decís que marcaba un poco también por la tendencia a poseer cosas. Sí, porque la verdad es que cuando yo deseaba algo, ellos se esforzaban por dármelo. Entonces así fui creciendo, que lo que yo deseaba, pues se me daba. ¿Y cómo te volvió eso como niña? ¿Caprichosa? Sí, una niña malcriada, una niña caprichosa, egoísta, que le gustaba ser el centro de atención. Y eso pues se iba dando a lo largo de todas las etapas de mi vida, pues. Entonces te nos vas adelantando porque vos decís, todas estas cosas las viví en relación pues con mis abuelitas y con mis padres, porque todo me lo dan, pero nada apegado con lo que Dios dice y establece para nuestro vivir. Cuando nos mencionas esto, ¿qué nos quieres decir, Daidania? Bueno, que es importante, ¿verdad? Como nos dice la palabra del Señor, cuando uno pedirle a Él que nos guíe en la educación de nuestros hijos, en educación y basarnos, ¿verdad?, en lo que establece su palabra, que primero es Él, entre sus mandamientos, ¿verdad?, amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y si te preguntara entonces qué consecuencias porque esto hasta ahora vos lo tenés como una base, y antes de esto, ¿qué consecuencias hubieron por no tener a Jesús? En tu adolescencia, digamos, para que no lleguemos tan rápido al matrimonio, en tu adolescencia. En la relación ¿tuviste novio, no tuviste novio? ¿Cómo surge la relación con Darwin? Sí, bueno, en la niñez, verdad, fue todo esa parte. Ya cuando yo llegué a la adolescencia, recuerdo que me consideraba una muchacha independiente. Siempre yo tenía mis estrategias para lograr lo que yo quería, tanto en las diferentes áreas en que yo me desarrollaba, en el colegio, en mi casa, con mis amistades, y así iba creciendo, hasta un punto que yo recuerdo, otra cosa que me marcó mucho y que trajo muchas consecuencias a mi vida, fue en este mundo así de independencia. Ellos me daban mi dinero y yo lo administraba. Fui saliendo al mundo, y en el mundo, ¿qué es lo que te encontrás? Te encontrás el alcohol, las malas compañías, malas decisiones, que eso van marcando, pues, y así Correcto. Fue en toda mi adolescencia hasta llegar a cierta etapa de mi juventud. Entonces, en ese mundo del alcoholismo,
nosotros en universidad, ¿verdad? Que ya ahí todavía hay más independencia en los horarios, que quizás el papá y la mamá no se dan cuenta de lo que están realizando sus hijos. Entonces en esa etapa fue que yo ya pues conocí a mi esposo Darwin. ¿Y cómo fue tu juventud, Darwin? Bueno, mi juventud, bastante alcoholismo, ¿no? Precisamente por lo que le comentaba de el bullying, que creó en mí un sentimiento de rechazo. Entonces yo recuerdo que cuando ya estaba terminando la secundaria, pues me sentía aceptado en un grupo, o sea, no me maltrataban, pero el problema que tenían era también el alcoholismo, o sea, entonces ahí con ellos comencé a tomar, ¿no? A ver, ese grupo al que vos llegabas, vos no te sentías rechazado, ¿sí? Así es, ¿no? Entonces, al sentirte aceptado, ¿qué es lo que hiciste vos? ¿Asimilar tus hábitos? Así es, entonces en ese grupo había alcoholismo y entonces ahí yo comencé ya a tomar, lo cual llevé durante pues, el resto de la secundaria, la universidad. En la universidad se fue acrecentando porque los 2 primeros años yo estoy aquí en Managua, viví en ese entonces en Granada, entonces tenía menos controles, y ya el tercer año incluso más porque al iniciar el tercer año en la universidad falleció mi papá. Yo tenía una relación bastante estrecha con él y eso a mí me marcó mucho, pues realmente no pude expresar al momento de su fallecimiento todo lo que a mí me generó. Continué creciendo con ese dolor en el corazón, y la manera en que yo tenía para desahogarlo era pues el alcoholismo, ¿no? Precisamente. Ahora, si vos te fijas, también, y llamo la atención esto a nuestros amigos allá en tus casas, es que el enemigo te va marcando, porque en tu caso no hay rechazo, en tu caso no hay estrecheces. Sin embargo, el tener el dinero, el sentirse independiente, el que los padres no te controlen, el tener libertad de los horarios, te conduce al alcoholismo. Ahora, vos venís en la niñez y entonces hay dolor, hay tristeza, hay rechazo y te induce al alcoholismo temprano. Llegás a la juventud y este sentimiento de la pérdida de tu papá en una edad temprana, digamos, voy a decirlo, de tu vida o de tu juventud, también te induce al alcoholismo. Pero si vos ves, estamos claros aquí ahora, ¿verdad?, que esta no es la salida. Sin embargo, por ahí van siendo inducidos para ser marcados en sus vidas. ¿Cómo se encuentran? Estudiamos juntos, ¿no? Cuando iniciamos la universidad no coincidimos en los primeros grupos, pero fuimos avanzando, ya comenzamos a coincidir en grupos de clase, nos hicimos amigos. El grupo de ella pues tenía relación con mi grupo en la universidad, entonces igual luego de clases salíamos, íbamos a tomar y así fuimos estrechando una relación que pues luego terminó en un noviazgo. ¿Y ese noviazgo cómo fue, Dania? ¿Fue un noviazgo bonito, fue puro? ¿Cómo fue? Bueno, puro no fue realmente porque ya los dos veníamos con una carrera de alcoholismo, entre otras cosas, ¿verdad? Porque la verdad es que ya también estaba en nuestra vida el pecado de la fornicación. Cuando nos conocimos, imagínense en ese ambiente donde esté el alcohol y todo lo que se da, ¿verdad? Realmente no fue bueno, pues, en ese momento. A ver, esperemos un poquito. Vamos a ver. Espero que no te dé pena, pero yo quiero también que las jovencitas y los padres de estas jovencitas que nos están viendo, insistimos que este programa lo hacemos para llevar una palabra de luz, de conocimiento, de dirección a las familias nicaragüenses y a todas las familias que nos ven alrededor del mundo, basada en los principios de vida de la palabra de Dios. Nunca lo hemos ocultado, somos cristianos. Este no es un programa para ver aspectos de psicología, no. Este es un programa para ver cómo es que la palabra de Dios, encarnándose en nuestras vidas, hace realidad aquellos sueños y trae consigo aparejada todas las bendiciones de Dios, así para resumirse. Pero ponga atención, porque Dania dice, en este mundo, con las cosas que hay, yo quisiera que pensando en esa jovencita y pensando en los padres de esa jovencita, pues los alertara. ¿Qué es lo que hay en ese mundo? Te refería a discoteca, libertinaje, ¿qué es lo que estás hablando? Bueno, esa parte comenzó cuando nosotros ingresamos a la universidad. En la universidad era lo que comentábamos de que hay mucha libertad de horario
Y también el control de los padres ahí se escapa un poco. Claro que eso viene también de los valores que se le inculcan a los hijos, ¿verdad? En mi hogar, pues, yo también miraba eso, el alcoholismo, y lo miraba como algo normal, como algo que divertía, como algo que no perjudicaba, pues, la salud, etcétera. Entonces yo eso lo venía viendo, y ya cuando llego a la universidad, que ya tenía más espacio, contaba con más dinero, cerca de la universidad habían varios lugares en donde podíamos ir a divertirnos, tomando, fumando, platicando, compartiendo, ¿verdad? Entonces ahí pues se da una serie de cosas. Muchas amigas mías que todavía pues las conservo, y ahora, si en ese momento yo le di un mal testimonio, ahora trato pues muy continuamente darle un buen testimonio de lo que el Señor ha hecho en mi vida, que también lo puede hacer con ellas. Muchas de ellas también ya han entregado sus vidas al Señor. A Dios, hay unas que falta, pero ahí estamos, perseverando. Entonces, muchas se embriagaban. Cuando uno se embriaga, pierde, ya no tiene razón, pierde el control. ¿Y qué viene después de eso? Vienen peleas, vienen pérdidas en la parte económica, pero además viene un desorden sexual, también se puede decir. Viene la promiscuidad. Viene la promiscuidad, vienen los embarazos no deseados, el aborto. Vienen los abortos, las irresponsabilidades, las cobardías, ¿verdad? Porque también uno cuando anda en eso no ve más allá, ¿verdad? No ve más allá y no cuida esa parte, no cuida su cuerpo. Entonces, pero te fijas qué linda es esta impresión que nos bosquejas, qué linda es la verdad panorama, cuando sí. sale a luz, aunque el panorama es terrible. O sea, viene el alcoholismo, viene la pérdida del control. Dios dice que en la embriaguez hay disolución y toda clase de vicios, ¿verdad? Porque detrás del alcoholismo vienen las iras, los pleitos. Después viene el irrespeto a tu propio cuerpo, y de repente vos te encontrás, como ya hemos visto nosotros, a muchachitas miccionando en la calle. Chavalitas de 18 años, 16 años. Sí. Puedo aventurarme a decir menos. Sí. Las hemos encontrado un día que teníamos nosotros en una actividad de allá de la casa, allá en Iriamba, y estaban prácticamente frente a una gasolinera en Carretera Sur. Criaturitas. Sí. Con todas sus partes expuestas, haciendo necesidades en la carretera. Entonces vos ahí el pudor se pierde, el respeto se pierde, y luego la vergüenza se disfraza de qué alegre que pasamos. Bueno, fue una aventura, fue una experiencia, pero ojo con lo que Deidania señaló. Detrás de esto opera la mentira, opera la cobardía, opera el crimen, porque oigan lo que dijo, vienen los embarazos no deseados y posteriormente los abortos. Siempre que alguien peca de esta manera, hay un inocente que sufre. Si es el padre que se alcoholiza o la madre, ve lo que dice Deidania, yo miré esto como algo natural, el alcoholismo en mi casa. Después alguien va a pagar las consecuencias. Quédese con nosotros, hacemos una pausa y ya regresamos. Bien, continuamos con ustedes. Estamos aquí compartiendo con Darwin. Darwin, vos sos abogado, Deidania, vos sos también abogada, ¿verdad? Y yo tenía la idea de que vos eras administradora, fíjate. no. ¿No estudiaste contabilidad? No. Ni yo tampoco. Yo tenía la idea de que uno de ustedes había estudiado contabilidad también, o administración. Así que son los dos abogados. Bueno, Con tus colegas. contentos, colegas también. Entonces, yo les decía qué bonito es poder tener el tiempo para compartir con ustedes y para que esta palabra lleve luz. Mire, la palabra de Dios dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Si usted comienza con sus hijos a permitirle que se tomen un par de traguitos, que se tomen una cerveza, tenga cuidado. Cuidado, usted está permitiendo que ese demonio del alcoholismo, que ese tremendo adversario del ser humano que es el alcoholismo, una inmundicia que llega a la vida de la persona y la domina y hace sufrir la familia. Cuidado, está dando los primeros pasos para la destrucción de su familia. Dice Deidania, hubieron entre las parejas, las amigas, promiscuidad de todo tipo, y luego
embarazo no deseado y aborto. En el caso de usted, de tuyo, de Dania, ¿llegaste a esto? Sí, no con mi esposo, ¿verdad? Fue antes, en una relación de noviazgo que fue duradera también, fue de como de 6 años. Estábamos en el pecado de la fornicación y de la mentira. Entonces, pues, de hecho que no iba a terminar nada bueno. Hubo un momento que en esta etapa, ¿verdad?, del alcoholismo, de los desórdenes, yo quedé embarazada. Y como en ese entonces estaba muy joven, era irresponsable, pero además de eso fui cobarde, pues no tuve el coraje de hablar con mis padres, porque yo sé, con mi papá y con mi mamá, yo sé que ellos me hubieran apoyado, porque ellos, a pesar de que se volcaron mucho en sus trabajos, ellos siempre me dieron su apoyo, su amor. Yo sé que ellos me hubieran apoyado, pero no, la verdad es que yo pienso que yo cometí este pecado por amor a mi vida que tenía pues en ese momento, los estudios, no los quería, a mi estilo de vida, correcto. No quería abandonar los estudios, yo no quería perder mi independencia, yo quería seguir en ese mundo de las fiestas, del alcoholismo, de los desórdenes. Entonces con esa persona con la que yo estuve, pues yo cometí ese pecado. Ese es un asesinato, ese es un crimen. Y por eso siempre hay que decir las cosas como son, ¿verdad? Yo sé que te causa dolor esto, pero... Fíjese que pues gracias al Señor yo ahora lo veo como parte de mi testimonio. Claro que al inicio sí, o sea, fue agarrador, pero fíjese que en ese entonces, a pesar de ese egoísmo que yo tuve, las personas que me asistieron realmente no me brindaron el mejor consejo, porque fui a una clínica, pero las doctoras eran feministas. Entonces ellas más bien me aconsejaron, hasta me refirieron a la otra clínica en donde me lo practicaron. Y la verdad, como ellos lo abordaron, yo lo vi como normal también. A cómo venía viendo el alcoholismo, la sexualidad fuera del matrimonio. Es la relativización que la gente no quiere entender. Y mira, la escritura dice, no matarás. Y el que aborta, mata. Por tanto, el que induce a un aborto, y ojalá Dios quiera que esas doctoras me estén viendo para decirles, ustedes indujeron a una persona a cometer un asesinato. Y creo que el más vil, y lo digo sabiendo esta experiencia porque yo también lo hice, mi esposa lo hizo, y sabemos que ella hizo una experiencia desgarradora. La mujer no sale ilesa de esa experiencia traumática, dolorosa, triste, oscura que es el aborto. Ahora, vos comentabas y me decías, ¿qué te pasó después? ¿Qué es lo que vos sentías después del aborto? Es un vacío, es una soledad, algo que es inexplicable realmente. No estás en paz, y sabes que algo, y que eso no es normal, eso no es natural, por mucho que te digan que es normal, pues, son vacíos y de repente te sentí, creo que ahí es cuando la gente entra en depresión, ¿no? Es tanto el vacío que vos pensás y le das vuelta al tema, ¿por qué? ¿Por qué lo hice? ¿Por qué fui capaz de hacer estas cosas? En el fondo sabes que es malo, porque es algo porque o sea, por mucho que te enseñen que es normal, sabes que no es normal que le quites la vida a un ser humano. Y entonces yo lo que sentía era vacío, simplemente era ese vacío y no estás satisfecho, no hay paz después. No hay paz hasta que te encontrás realmente con Dios y te das cuenta. Y cuando vos lo visualizás, porque no lo ves, a vos no te enseñan lo que hacen. Cuando vos ya lo ves en la televisión y ves el niño, todo lo que sufre, toda la agonía. Ay, ¿cómo te dijera así? Todo el sufrimiento de esa criatura. Y ahí, ahorita estaba escuchando una charla casualmente de un niño ya de 8 meses que son capaces de los médicos de succionarle su masa cerebral. Entonces, si nosotros viéramos esto, y digo para las personas que están embarazadas, para las jovencitas que están embarazadas, que pueden decirle lo que te dijeron a vos, esto es normal, ¿me entendés? Ahí no hay vida, que se detengan un momentito a ver la televisión, a ver estos programas y ven cómo nosotros asesinamos a nuestros propios hijos. Es doloroso. Amor, fíjate que nos detuvimos aquí porque seguramente alguien estará viendo.
a alguien que necesita escuchar esto, usted puede arrancar un propósito de Dios. Yo le puedo leer la escritura en Jeremías, en el capítulo 1, el Señor le dice a Jeremías, antes de que te formase, Jeremías capítulo 1, versículo 5, antes que te formase en el vientre, yo te conocí. Dios conoce a las personas desde que están en el vientre de su madre. Y antes que saliese de la matriz, es decir, antes de que naciese, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Dios tiene un propósito para cada niño. Y el que aborta, aparte de que asesina a una persona, mata a un individuo inocente e indefenso, sabe también, y esto es durísimo, usted también está agrediendo, usted está truncando un propósito de Dios. Por eso es probable que algunas feministas se molesten con nosotros. Bueno, yo puedo decir, esta es la manera que hemos encontrado de atraerles con cuerdas de amor, para que ustedes reflexionen que lo que están haciendo es destruir vidas humanas. No es posible que hayan unas veganas que estén peleando porque se matan gallinas, que hay unas veganas que están peleando porque se matan una vaca, se sacrifican una vaca para comer, pero son incapaces de sentir sensibilidad porque se asesinan niños. Esto es incoherente, esto es un disparate. ¿Cómo es posible que nosotros veamos leyes en los Estados Unidos? El que destripa o destruye un huevo de un águila calva, 4 años a la cárcel. Pero el aborto puede matar a un ser humano y no pasa nada. Esa es la relatividad. Qué bien que lo describió Aidania. Volviendo al testimonio, vi como normal el alcoholismo y después terminé viendo como normal matar a un ser humano, aunque este ser humano sea mi hijo, o en este caso puede ser el suyo. Pues por eso le digo, mire qué importante es reflexionar. Ahora sí, yo me sentía vacío, un día me sentí como que me arrancaron algo mío y que no puedo volver a tenerlo. Yo ¿sabes cuál es la manera que tenía de escapar? Evitaba pensar en eso. Decía, no hay razón, no hay conciencia, si la filosofía enseña que si pensar existía y no hay una actividad cerebral desarrollada, no hay pensamiento, no hay dominio del entorno, no hay conciencia del ser, así que eso no existe. Y yo con un montón de racionalismo quería evadir una responsabilidad moral espiritual, sobre todo, frente a Dios, hasta que conociendo a Dios me di cuenta de lo que había hecho. Perfecto, mire qué bonito esta reflexión. Ahora, y ahí para darle más. Claro. Porque, por ejemplo, hay personas que están en el alcohol y entonces te dicen, pues eso es normal. ¿Y en qué daña? Primero que te daña a vos, luego que destruye tu entorno. ¿Me entiendes? Y las relaciones matrimoniales se destruyen porque por causa del alcohol también entras al adulterio. Y así entonces, ¿qué es lo que estás haciendo? Extinguiendo tu matrimonio. Luis Enrique decía en una charla, el divorcio es el suicidio de la familia. Sí, claro, la familia. Porque luego de repente ya o el uno o el otro no quieren más nada. Y se terminó esa familia. ¿Y cómo se juntan ustedes, Darwin? Bueno, estudiábamos juntos, como le digo. Descubrimos pues de que nos sentíamos atraídos físicamente, no de forma inmediata, sino ya después de caminar juntos durante un tiempo. Entonces decidimos iniciar una relación de noviazgo que duró 7 años. A los 7 años, un poquito y un mes más o menos, nos casamos por lo civil y por la iglesia, ¿no? Y pues ahí comenzó nuestro matrimonio, hace casi 6 años, ¿no? No sabíamos realmente cómo es un matrimonio, pues sabíamos que nos atraíamos físicamente, pues queríamos estar juntos, pero no conocíamos un diseño de matrimonio, qué es lo que yo debía hacer, qué es lo que ella debía hacer, además de algunos resentimientos que traíamos de la etapa del noviazgo, de la manera en cómo nos veníamos relacionando, de cómo nos tratábamos, de cómo recibíamos tal vez los anhelos de cada uno. Y si describiese cómo se trataban y qué venía ocurriendo, ¿a qué te referís? Bueno, es que como le decía a Aidania, ella tenía una personalidad egoísta, o sea, principalmente velaba por sus intereses, siempre satisfacer lo que ella deseaba. Entonces, yo en alguna medida aprendí a, según yo, expresar amor cediendo mis anhelos a los de ella. Entonces siempre si queríamos un lugar, bueno, pues tal vez yo quiero un lado, vos a otro, pues vamos a tal lado. Toda decisión que debiéramos tomar y que nos afectara a ambos, regularmente la tomábamos en el sentido que la beneficiara a ella cuando no iban en la misma dirección. Entonces eso en mí generó
resentimiento, generó Porque solo cedías vos. exactamente, desilusión, porque me llegó a concluir de que, bueno, y solo le importa a ella, no le importa cómo me siento yo, qué es lo que quiero yo, qué me gustaría hacer. En alguna medida era como una contradicción, pues, porque yo sentía que le estaba dando amor, que la estaba amando de esa manera, cediendo a sus anhelos, pero me generaba molestia, me generaba resentimiento y hería mi corazón. Y vos, Dania, ignorabas estos efectos en el corazón. No, ¿O te importaba? yo sabía, pero pues el mismo egoísmo no le daba importancia, pues no le daba la importancia que eso tenía. A ver, es que esto parece light, ¿verdad? Frente al alcoholismo, frente a los abortos, parece light, pero no hay nada más destructivo que ocultar los sentimientos en el matrimonio. Y aquellos sentimientos que logramos conocer, menospreciarlos del cónyuge, ¿verdad? Lo que logramos conocer del cónyuge, menospreciarlo, porque inmediatamente viene lo que dice Darwin. Yo sentía que a uno le importaba, nada de lo que yo sentía le importaba. Ahora, ¿por qué vos no reaccionabas? Era la marca de siempre consigo lo que quiero. Exacto, sí. Hay veces yo trataba digamos, como por mantener la tranquilidad en la relación, llevar la fiesta en paz, ¿verdad? Como dicen, de disimular un poco esa situación de que él cedía, y yo siempre me imponía, pero, y así llegamos al matrimonio arrastrando eso, inclusive, prácticamente todo lo que fue la boda, se hizo así también a como yo quería. Y ahora que vemos, recordamos eso hasta en las fotos, hay veces yo lo veo como un poco así como triste en la boda. Claro, le digo, si ahí sí se hizo todo como yo quería, y amor, perdóname, pues ahora que ya cuido el corazón de mi esposo, porque ahora estoy Todavía siempre. se conmueve, mira. Sí, es que yo lo lastimé muchísimo a mi esposo. Darwin, que te miro que está. Pues sí, realmente al recordar esa etapa me conmuevo, porque pues en alguna medida pues todavía quedan esas cosas pequeñas en el corazón que uno va trabajando, pues tenemos un caminar, sabemos de que pues los resentimientos deben de quedar atrás, que somos nuevas criaturas en Cristo, pero también debemos de comprender que es un proceso, ¿no? Y que Dios y el cónyuge pues van realizando esa sanidad a través de un proceso, y aunque realmente, si me pregunta ahorita, el recordarlo no me genera molestia, pero sí, pues me genera un poco de tristeza recordar que ese momento tan bonito se vivió de esa manera, ¿no? Y pues que pudo haber sido de otra forma, ¿no? Y mire qué tremendo. Deidani es unas palabras como que las escoge para hacer cirugía. Dice Deidania, yo me imponía. Dios dice en Mateo 18, en el versículo 19, Dios dice, si dos se ponen de acuerdo, pidan sobre todo aquello que quieran y os será hecho. Mi Padre que está en los cielos los concederá. De manera que Dios bendice, prepondera, magnifica y le otorga un poder al acuerdo. Pero ahí Dani escoge la palabra y dice, me imponía. Y esa imposición trajo, describirme tristeza, resentimiento, desilusión, fíjate. Y todas son áreas emocionales y espirituales, porque también dice la Escritura que así es como surge la raíz de amargura. Sí. Y una vez que surge, contamina a todas, o a todos los que están en tu entorno. ¿Eso ha quedado atrás, Darwin? Sí, ha quedado atrás porque, bueno, hemos aprendido que el perdón es la base, pues, de la relación. Es que creo que todavía, donde han venido comentando, ellos no han entrado al encuentro. Entonces, sí, esta parte es importante para los que nos están siguiendo por televisión y por Facebook, ¿verdad? Ve cómo nosotros destrozamos nuestro matrimonio. Vos le llevas bien la secuencia de Idania, ahorita sí, lo que venía compartiendo, ¿no? Cómo con pequeños detalles destruimos nuestra relación. Yo no sé cuántos de los que nos están viendo, ¿verdad? Y que están fuera de Nicaragua, y los que estamos acá en Nicaragua, estamos pasando este tipo de situaciones en nuestra relación de pareja. Yo le decía, te veo conmovido, Darwin, y es que uno cuando se traslada ese momentito, ¿verdad? Porque yo sé que ahora ustedes ya están trabajando en ello,
cómo esto, ¿verdad? Si no reconocemos, que bien lo acabas de decir, Daitane, yo reconozco que yo lo herí mucho. Y lo herí mucho, me imagino que de diferente manera. ¿Ustedes entran así a Unidas por Siempre? ¿Cómo vienen al ministerio? Emocionalmente separados. No había comunicación entre nosotros, no habíamos hablado de todos estos temas pues que en este momento hemos compartido. Ajá. Sabíamos que no estábamos mal, que no estábamos bien, perdón, que nuestra relación no era satisfactoria, ¿no? Teníamos muy poco de habernos casado, de hecho cuando fuimos al encuentro, ¿no? En mi caso particular también me sentía un poco abatido por el tema del alcoholismo porque ya había comprendido que era algo que se me había escapado de las manos a mí porque ya había intentado por mis cuentas superarlo en más de una ocasión. Entonces con esas dos cosas, con el tema del alcoholismo y con la cuestión de la insatisfacción en el matrimonio, pues así llevamos al encuentro. ¿No habían infidelidades? Bueno, físicas no, pero pues ya aprendimos de que uno no es infiel solamente pues acostándose con otra persona, sino incluso con el pensamiento. Entonces desde ese punto de vista, sí, dentro del matrimonio, dentro del noviazgo sí hubo infidelidad de mi parte. Y así llegan al encuentro Sí. emocionalmente separados, decís. Sí, enmascarados también, porque sí creíamos de que pues como uno es lo que mira también dentro de la mayoría de las relaciones, llevar la fiesta en paz, por decirlo así, pues había esa máscara, pero sí sabíamos que estábamos emocionalmente separados, sin comunicación e incluso sin comprender la necesidad de la comunicación dentro del matrimonio. ¿En tu caso hubo adulterio antes de casarte? No, en mi caso no, en esa parte sí pues el Señor me respetaste. me guardó de cometer ese pecado. Él estaba sediento, su espíritu estaba sediento y todo su ser estaba sediento. Él buscó primero ayuda. Ajá. Él fue el que me trajo a mí, ¿verdad? Al ministerio también, porque recuerdo que comenzamos viendo precisamente los programas en fin de semana y que me iba a decir que vamos a estar aquí. El Señor tenía ese propósito para nosotros, gracias a su gran amor y misericordia. Comenzamos viendo los programas y yo me acuerdo que él se sentaba en fin de semana y me invitaba, pero yo, otra de mis características cuando estaba, ¿verdad? Antes de conocer a Cristo, era el afán. Entonces que yo estaba afanada con las cosas de la casa y él me invitaba, venía amor, venía al programa. Y yo decía, ay, pero ¿para qué voy a ver ese programa si yo no necesito eso? Si yo estoy súper bien con mi matrimonio, claro, sí, ahí se hacía todo. Decir la verdad, ¿qué más decía? Este montón de ridículos, cosas, ¿qué es lo que decía? No, yo quizás decía, ¿será verdad todo eso? ¿No será que están actuando? o que les pagarán, decía yo, pero mira, pues ahora ya me doy cuenta que no, ¿verdad? Y entonces eso, pues y así comenzamos. Ya después me comenzó invitando a las charlas en el Teresiano. Entonces usaba su estrategia que me invitaba a cenar. Y ya después, vamos, mira, vamos al Teresiano. Y ya nos íbamos al Teresiano y así, hasta viajamos. Hubo un tiempo que viajábamos hasta Granada, pues después del Teresiano nos íbamos a Granada. Y ya cuando surge lo del encuentro, dice, amor, vamos, me dijo. Y yo, amor, pero si nosotros no necesitamos eso, ¿para qué vamos a ir a gastar ese dinero? Le decía, porque yo era muy apegada a lo material, pues. Y Dios bendito que lo logró él con su perseverancia en oración y todo, y me conquistó y nos fuimos al encuentro. ¿Qué pasó en ese encuentro, digamos? Mire, desde que íbamos en camino fue súper cómico porque nos fuimos con una pareja de hermanos del ministerio, Carlos y Marjorie. Y nos fuimos juntos, entonces íbamos platicando y entonces ustedes, ¿cómo están? Nosotros estamos bien y ¿qué? ¿Tendrán algo? Que no, nada, estamos súper bien nosotros. Claro, sí que estábamos ciegos, o sea, teníamos una gran venda en los ojos. Y claro, al llegar al Además se le hubieran preguntado a Darwin en ese momento, sí. El pobre de la pena, sí, estamos bien. Sí. Y no, para nosotros el encuentro fue un antes y un después súper marcado. En el encuentro hubo una sanidad, una liberación. Decime así. 1, hubo una sanidad, Messi. 2, una liberación. ¿Qué más?
se acabaron las mentiras entre nosotros, porque él me estaba ocultando desde hace muchísimos años esa infidelidad que hubo y yo la desconocía. Pero, y además de eso, o sea, yo nunca pensé que yo hubiese sido capaz de perdonar eso. O sea, en otros tiempos yo me hubiera sentido traicionada, no hubiera querido saber nada de él. Pero no, o sea, y en el encuentro fue una paz, a pesar de la noticia. Hubo transparencia entonces. Hubo transparencia. Hubo perdón. Hubo ¿Y en perdón. tu caso, Darwin? En mi caso, bueno, fui liberado de manera sobrenatural del alcoholismo. Pues hubo un momento en que yo le pedí a Dios, porque durante el encuentro comprendí que debía de reconocer el alcoholismo como un espíritu inmundo. Yo, como le digo... Repetí, por favor, en el nombre de Jesús, eso que acabas de decir. Debía reconocer el alcoholismo como un espíritu inmundo, ¿no? Antes lo quise tratar, como le digo, desde el punto de vista de los tratamientos médicos, de la psicología, porque incluso fui a visitar un centro de especialidades, pensé en internarme, en pasar un programa de atención interno, había un ambulatorio también, me informé de los dos, pero al final no ingresé. Y bueno, en el encuentro lo reconocí, y al reconocerlo me permitió poder pedirle a Jesús que me liberara de él, y fue lo que hice, pues, pedirle, y en ese momento pues yo comencé a llorar. También sentí algo físico, pues, que tal como un fuego, no lo podría describir bien si exactamente eso, pues, pero sí algo físico, y desde ese momento pues fui libre. Luego sentí una paz que nunca había sentido, y desde ese momento yo no he vuelto a tomar, y eso ya fue hace más de 4 años y medio, ¿no? Gloria a Dios por lo que acabas de decir. Dice Dios en su palabra. Así que si el Hijo os libertares, seréis verdaderamente libres. Y eso me iba a referir, ¿verdad? Que si conocerás la verdad, dice, ¿verdad? El Señor, conocerás la verdad, y la verdad os hará libre. Ahora, y vos decís, yo recibí liberación. Y yo, esas lágrimas, yo sé que esas son lágrimas que el Señor pone ahí en tu corazón de agradecimiento, porque realmente es un espíritu inmundo. ¿Por qué nos atrevemos a decirlo? Porque Dios dice que los borrachos no heredarán el reino de los cielos, de Darwin, ¿verdad? No heredarán tanto los borrachos como los adúlteros, como los mentirosos, los que se echan con varones, etcétera, 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 ¿no? No heredarán el reino de Dios. Yo no sé cuánta gente, ¿verdad?, está, vos lo dijiste, enmascarado, creyendo que no pueden salir de esa circunstancia en la que se encuentran, buscando otros recursos, ¿verdad?, como la psicología o como centros, ¿verdad?, para hacer centros de rehabilitación para salir de esta condición. Pero Dios dice que si conocerás la verdad, y Él te hará verdaderamente libre. La verdad es Cristo. Y la verdad, ya lo sabemos. Él es Cristo, ¿verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Y esto es una bendición lo que estamos escuchando de parte tuya. Ahora, mira qué lindo. Es que dice vos tocaste esto y decía, Darwin, quise buscar programas, psicología, porque es que son los primeros recursos que el ser humano en su racionalidad busca. Usted puede buscar un centro de rehabilitación, puede buscar un consejero, puede buscar un tratamiento químico. Es decir, vienen formas sustitutas de querer y alternativas de querer resolver un conflicto, que es lo que está pasando con los vaporizadores, esos famosos que han generado más de 1.000 muertos y más de 15.000 internados con problemas de neumonía. Estos sustitutos del cigarrillo, son cigarrillos electrónicos con una sustancia con agua y otros químicos, vaporizan y están lanzando ese vapor. El resultado ha sido desastroso, salió peor la cura que la enfermedad, porque esto es el resultado del hombre. Cuando el hombre reconoce su necesidad de Dios, entonces Dios se muestra misericordioso. Un programa te va a ayudar hasta cierta parte, pero lo que quiero que escuchen es lo que dice Juan 8:36, si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. No es falsamente, parcialmente, temporalmente, es total, integralmente libre. Y esa fue tu experiencia. Bueno, ahora cuéntenos, después de ese encuentro, ya me decís, a ver, repitamos, Deidania, vos me decís, se fueron las máscaras,
las mentiras, el resentimiento, vos decís se fue el alcoholismo, reconocimos los pecados, confesamos los adulterios. ¿Qué comenzó a ocurrir después en tu vida? Comenzamos un proceso de conocer a través de los encuentros la manera en cómo Dios pues ha diseñado que debe ser el matrimonio, pues. Entonces ahí comenzamos a conocer un poco más, a esforzarnos por ponerlo en práctica. Una experiencia bastante bonita porque comprendí, antes de eso yo no había comprendido realmente que muchas de las características de mi personalidad estaban en las experiencias que yo tenía de la infancia, de la adolescencia, ¿no? Entonces al tratar un tema ahí específico lo comprendí y pues comencé a reflexionar sobre esas cosas y eso nos da una mejor posición como para poder tratarlo, para poder atenderlo, es decir, ¿por qué yo era tan tímido, por decirlo así? ¿Por qué me costaba tanto expresar mis sentimientos y eso influía en que tuviera una casi nula comunicación con mi esposa? Porque sí hablábamos, pues intercambiábamos alguna información, pero no comprendíamos que la comunicación es distinta en el matrimonio, pues que va a otros niveles. Correcto. Y por qué habían tantos prejuicios que también dificultaban esa comunicación y que era como una pared pues, para poder avanzar en todo lo demás, como el tema de las finanzas, el tema de la sexualidad incluso, ¿no? Y pues comenzamos a implementar, comenzamos a tomar decisiones también. ¿Qué decisiones? Bueno, un anhelo de mi esposa era pues tener su casa, pues vivir aparte de su esposo y la futura familia, ¿no? Entonces en ese momento no vivíamos independientes, entonces tomamos la decisión pues de hacerlo, vivimos ahora pues en nuestra casa. Terminando el encuentro de Idania les resultó embarazada, pues Dios nos dio esa bendición que estaba en nuestro corazón. Le pedimos perdón a Dios por el aborto de Idania, oramos juntos y juntos le pedimos a Dios que nos ayudara, que nos diera, que nos cumpliera ese anhelo de ser papá, y él pues fue fiel. De hecho, una de las primeras personas que sin decirlo, que lo reconoció fue usted, don Luis, no sé si recuerda, porque como 2 días antes de que usted nos dijera, nosotros tuvimos la noticia, la confirmación médica, no se la habíamos compartido, bueno, de hecho ese mismo día por la mañana se la compartimos a la familia de mi esposa, no se la había compartido a mi mamá porque lo quería hacer de manera personal, pues y no estábamos juntos, pero usted ya lo reconoció pues en Idania, el Espíritu Santo pues Qué alegre cuando te vi, ¿verdad, Idania? Te dije. Y mira, Idania, ¿qué me decías vos? Teníamos el espacio de descanso, que Dios te permitió luchar por la vida de tu hijo. Antes le quitaste la vida a uno, ahora Dios te mostró ese maravilloso regalo de ser madre. Aprovecho para saludar a mi hija, a Carla Sofana, que de tener 0.87% de probabilidades de salir embarazada, esto significa 99.13% en contra, porque había una condición hormonal, le hicieron un test, ¿verdad?, hormonal, y prácticamente le decían que dentro de los próximos 2 o 3 años después del tratamiento intensivo iba a dar a luz. Un día me levanté en la madrugada a orar y Dios puso en mi corazón que esa noche, que era un lunes, debía de ungir el vientre de Sofana. En la noche que íbamos todos los lunes, ustedes saben, hacemos un devocional en la familia, en la noche que íbamos a orar, pues le dije a Aura Rosa que llamara a Sofana a la habitación, al cuarto, la ungimos, oramos por ella, le pusimos la mano y declaramos que el vientre de Sofana se llenaba de vida. Eso fue comienzos de enero. En febrero teníamos el encuentro. Cuando venimos del encuentro y vamos a cenar, nos da la noticia de que íbamos a ser abuelos. Yo en un primer momento a quien veo es a Oneida. ¿Ah? Al mes completo. A quien veo es a Oneida y miro a Quique. Yo pensé que era que Oneida, mi nuera, estaba embarazada de Quique. Entonces, Jamás pensamos en Sofana. No pensamos en Sofana y le estábamos pidiendo a Dios esto. Sí, papá, me dice, estoy embarazada. Y cuando me dice estoy, yo, qué tremenda, cómo Dios honra la respuesta de Dios, cómo Dios honra la oración, las peticiones, y el que vos hagas estos actos, que a veces
Yo no sé a cuánto le podrán parecer ridículos, pues yo tengo rápidamente que decir, y a mí que me importa que le parezca ridículo. En todo caso, yo estoy feliz porque soy abuelo, por quinta ocasión, somos abuelos, ¿verdad? Feliz por ver un anhelo profundo, sentido de mi hija satisfecho, y sobre todo por ver la respuesta soberana de Dios. Cuando vino el niño, ¿qué pasó? Solamente quería agregar algo, Luis, ahora que usted comparte eso. Algo similar fue lo que hicimos nosotros. O sea, yo le puse las manos en el vientre de Idania y le pedimos perdón a Dios y comenzamos a orar, comenzamos a declarar vida en el vientre de ella y pues también estuvo la respuesta de Dios. Bendito sea. ¿Y qué pasó, Idania? Bueno, ya estando en el ministerio fue un cambio radical en nuestras vidas. Realmente, estando aquí nosotros pudimos sentir al Dios vivo, pudimos sentir sus maravillas y cómo su palabra se hace realidad, se siente y se ve pues los milagros del Señor. Como dice su palabra, clama a mí y yo te responderé. Yo recuerdo pues que saliendo del encuentro y de los posencuentros, yo igual fue liberada del alcoholismo, que durante 18 años cargué esa cadena generacional que traía. Ese asesinato que yo había cometido lo reconocí, le pedí perdón al Señor con convicción de pecado y yo sentí que Él me perdonó. Y yo también pude liberarme porque yo pude expresarle esto que había vivido a mis padres que no se los había compartido. Y luego de eso, fíjense que yo rechazaba a los niños. Después de esa experiencia yo los rechazaba, yo sentía un rechazo. Yo no podía cargar un niño porque yo no me nacía. Yo hasta ya grandecitos es que sí, pero antes no. Cuando el Señor me libera de eso, yo sentí un amor por los niños. Y yo comencé a orar, Señor, perdóname por ese pecado que yo cometí, Señor. Pero yo sé que usted me perdona y usted nos va a regalar un hijo. Y así fue. Entonces el Señor convirtió ese corazón de piedra que yo tenía en un corazón de carne. Y así hemos venido. Nos regaló pues a nuestra primera hija, Olguita. Y luego pues ahorita el sábado pasado cumplió un añito nuestro segundo hijo, Jorge Emilio, que ese es un milagro de Dios, y ahí yo pude sentir una vez más la misericordia del Señor, que eso pues se lo vamos a compartir en otra ocasión, pues, porque ahorita ya nos va a dar tiempo. Claro, sí. Nos faltan 7 minutos y quisiera aprovechar estos 7 minutos también, Darwin, para que abordes un aspecto de esta nueva vida. ¿Qué sienten ustedes ahora? ¿Cómo están viviendo esta nueva vida? Ya me dijiste, no hay mentira, hay perdón, pero me dijiste el tema de la finanza y la sexualidad. ¿Cómo están estas áreas? Bueno, antes las finanzas las teníamos separadas, pues, como cada quien recibía sus ingresos, Titania se quedaba con mayor parte de lo suyo, pues me ayudaba con un poco y yo lo que yo ganaba pues eran destinados para los gastos del hogar. Ahora no, pues ahora tenemos unas finanzas unidas. Somos una sola carne, también una sola cartera, entonces va todo a un solo bolsón. Eso ayuda, me parece a mí también desde el punto de vista práctico, a no tener tantas o mayores oportunidades de conflicto en la pareja, porque sí, pues el tema de la finanza se genera algunos conflictos, entonces hacemos un presupuesto pues y así abordamos. Y con el tema de la sexualidad, pues de una manera distinta, pues hemos aprendido que la sexualidad es en santidad. De hecho, pues fue un proceso también pedirle a Dios que nos ayudara a vivirlo de una manera distinta, es decir, comprender pues de que la relación sexual es santa, pues para gozarnos pues entre nosotros, pero de una manera santa, que es la manera agradable a Dios, ¿no? Bendito sea Dios. ¿Algo que quisieras compartir, Didana? Bueno, estamos pronto, ¿verdad? El último encuentro de este año, invitarlos a todas las parejas, ¿verdad? Que ya el Señor puso que esas son las que van a asistir, que lo vivan con una disposición en el corazón, que esto si uno se dispone, ¿verdad? Con la gracia y la misericordia de Dios, esto va a cambiar rotundamente su vida y la vida de sus familias. Y agradecerle pues al Señor por la misericordia que tuvo con nosotros, que nos trajo
¿verdad?, sus pies a servirle en este ministerio que es tan precioso, que uno llega a tantos matrimonios, a tantas familias, que nosotros somos siervos inútiles, ¿verdad? Pero que en Cristo, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, y Él es el que nos conduce, y esperamos que así continuemos pues en estos caminos. Que ese es otro tema, que ustedes pasaron a ser ahora servidores en el ministerio. Sí. Y Dios le ha dado esa oportunidad linda de servir. Sí, es un privilegio pues para nosotros. Y bueno, también dando es como se recibe, y realmente en el servicio uno aprende y continúa creciendo. Son oportunidades para ir creciendo y para ir desarrollándose espiritualmente. Así que no es solamente que uno da su servicio, sino que uno más bien recibe sirviendo, ¿no? Qué tremendo. ¿Amor? Definitivamente vemos a un Darwin enamorado del Señor, una Deidania renovada y enamorada de Jesús. Valió la perseverancia tuya, ¿verdad? No desfalleciste hasta que conquistaste y vino Deidania. Yo no sé cuántos estarán pendientes, ¿verdad?, de que venga su esposo o venga su esposa a Unidos por Siempre. Nos han llamado tantas personas, ahí se quedaron varias para el próximo año para ir al encuentro, ¿verdad?, en lista de espera. Sin embargo, pues ánimo, no se desanimen. Recuerden que tenemos la oportunidad de tener grupos de varones, grupos de mujeres, charlas en el Teresiano, charlas en los diferentes lugares que tenemos, como en Estelí, en Masaya, en Rivas, en Carazo, ¿verdad?, en León, para que se acerquen también, y las consejerías privadas. Así que ánimo, ¿verdad? Dios está vivo, Dios nos ama el matrimonio, ama la familia. Aquí tenemos un testimonio dulce. Decíamos, ¿cómo le ponemos a este testimonio? Pues es un testimonio de amor, un testimonio dulce del amor de Dios para este matrimonio y para muchos matrimonios que pueden tener esta oportunidad. Así que hoy puede ser que su vida comience a cambiar. Tome la decisión, abra su corazón en el nombre de Jesús. Bueno, hoy puede ser ese día, y Deidania decía con énfasis, con fuerza, con la firmeza que da la experiencia que uno ha vivido, no la que le han contado. Decía, ir al encuentro y abrirle el corazón a Dios de verdad puede ser transformador radicalmente para tu familia, para vivir de una condición en la que estaba en el pasado a otra totalmente renovada, de estar metido en el alcoholismo, de estar con problemas de sexualidad, de estar con problemas de engaños y mentiras. Yo no sé si vieron en ustedes discordias, pero siempre las peleas son frecuentes. Entonces, el irrespeto de un esposo, el tomar yo las decisiones, dejarme manejar por la mezquindad. ¿Usted cree que un matrimonio así va a ser feliz? Y probablemente estoy describiendo no al de ellos, sino al suyo. ¿Usted cree que puede ser feliz así? Ahora oiga lo que dijo Darwin y Deidania. Llegamos al encuentro y Dios a mí me dio una paz sobrenatural. Es que eso es lo que está en la palabra escrita. Dice el Señor en Filipenses 4, dice, y la paz que sobrepasa todo entendimiento humano llenará vuestros corazones. No es capaz de comprender uno esa paz, pero Dios se la da. Y luego decía Darwin y decía Deidania también, de la misma manera, ahora somos otro matrimonio, somos otra pareja, tenemos otra relación. Eso es 2 de Corintios 5:17. El que está en Cristo es nueva criatura, y es aquí que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Fíjense qué lindo. Esa es una nueva relación, una nueva comunicación, una nueva sexualidad, un nuevo matrimonio, una nueva familia, ahora con una niña y un niño, después que los había asesinado Deidania, ahora con hijos adentro del hogar. ¿De qué estoy hablando? De este evangelio que se encarna, como Cristo se encarnó en la Virgen María. Este evangelio se encarna, y me encantó cómo terminaba Deidania, diciéndole, hemos visto la palabra de Dios hacerse realidad en nuestras vidas. ¿Usted quiere eso? Mi esposa decía, hoy puede ser este día. A eso lo invitamos. Ahí donde está, por favor, haga esta oración conmigo. Aprenda de la humildad de Darwin. Mire, Darwin, si yo reconocí que esto era un espíritu inmundo, el orgullo y la soberbia llevó a un ángel a ser convertido en un demonio, que es Satanás. Pero a un hombre indecente, ebrio, como usted quiera, la humildad lo lleva a convertirse en un santo, figúrese. Usted tiene hoy la elección. Ahí donde está esta oración conmigo. Dígale, Padre, en el nombre de Jesús, yo hoy le pido perdón con todo mi corazón por las veces que lo he desoído, por las veces que no he atendido su voz,
por las veces que lo he ofendido y he pecado en contra tuya. Padre, me arrepiento profundamente de haberlo mancillado, de haberlo irrespetado, de haber desobedecido sus mandamientos. Y hoy con toda humildad reconozco que soy pecador y acepto el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario como precio de mi salvación. Le abro mi corazón a Jesús de Nazaret y lo recibo como mi Señor, como mi Dios, como mi Salvador, como mi sanador personal, como mi restaurador personal, matrimonial y familiar. Y te pido, Padre de misericordia, Dios eterno y bendito, que inscribas mi nombre y el de mi familia en el libro de la vida, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Que Dios lo bendiga, amigo. Muchas gracias. Y nada en el mundo tiene más valor. Así es.